Vamos a cambiar de tema y vamos a conversar un tema muy importante, y es que está con nosotros el capitán Ángel Delgado del Benemérito Cuerpo de Bomberos de Panamá, y vamos a conversar sobre acciones a tomar durante un sismo. Buenos días, bienvenido. Me gustó porque gracias. Interesante, le preguntaba yo a usted pues del tema y usted me decía, es que hay acciones a tomar no solo durante el sismo, sino antes, durante y después de un sismo. Correcto, bien, muy buenos días a todos, gracias por la oportunidad que nos brindan. Sí, definitivamente pues hemos visto cómo el mundo actualmente ha estado convulsionado por diferentes desastres naturales, ya sea de tipo climatológico o movimiento sísmico. En el caso pues que nos ocupa, sí, los movimientos sísmicos es importante estar preparado en adelante porque son eventos que no se pueden predecir. Si bien es cierto, a veces hay tendencias cuando los científicos pues están viendo algunos movimientos de capas tectónicas a nivel mundial, pues no se puede predecir exactamente a la hora que va a suceder. Entonces es importante nosotros en nuestros hogares saber qué tipo de vulnerabilidades tenemos, o sea, qué tipo de riesgos podemos correr. Por ejemplo, podemos correr riesgos si vemos aquí en el set todos estos artículos que pueden caer en un momento dado, el tipo de construcción de nuestra casa, si es duple o si es chalet, si vivimos en un edificio. Entonces lo importante es que en el momento que se dé una situación de sismo, lo primero es buscar resguardo en áreas seguras, por ejemplo, abajo de mesas fuertes, muebles que nos puedan proteger de golpes en la cabeza, etcétera, alejarnos de ventanas o de objetos que en un momento dado puedan impactarnos y crearnos algún tipo de traumatismo severo. Consejos antes, porque la gente, la vez pasada conversamos y la gente, nosotros yo creo que no nos solemos preparar con copias de cédulas ni una maletita de emergencia, pero ¿qué debo tener yo en mi casa guardado que me puede servir durante una emergencia que no solamente puede ser un sismo, durante una emergencia en sí? Si bien es cierto, los documentos son importantes, nosotros debemos tener, por ejemplo, una muda de ropa que nos pueda servir para las próximas 24 horas. Debemos de tener por lo menos un galón de agua por cada individuo que vive en la familia, y tenemos que tener también los medicamentos que tome algún familiar, etcétera. Esos productos básicos elementales y algunos tipos de conserva que en un momento dado, cuando se dan este tipo de eventos, el problema es los primeros minutos o las primeras horas, porque la ayuda empieza a coordinarse para entonces ser establecida, y más que todo nos vamos a basar en búsqueda y rescate de personas. Entonces aquellas personas que salen ilesas de estos eventos deben de ser autosuficientes por lo menos de 24 a 72 horas. Así que esto básicamente es lo que podemos tener: medicamentos, una ropa, radio, un pequeño radio de batería para saber qué están diciendo las autoridades. Sabemos que eso es difícil. Quizás podemos guardarlo en una maletita, en una esquina, en un lugar. Sí. Y digo, no sé si en el momento de que esto suceda uno va a correr por la maletita, pero quizás sí, no sé, quizás sí. Normalmente está fuera, esa maleta que tú dices, normalmente la debemos tener afuera de la casa, en el área donde pases para salir. Correcto, interesante. Yo en estos días estuve participando en unos eventos en el área de Colombia, en Colombia, nuestros hermanos vecinos, y sí veía que en el set donde estábamos, en el salón donde estábamos, había la maleta, equipo de maleta, y era de uno de los instructores. Entonces, quizás en Panamá el problema es que no, gracias a que tenemos una posición geográfica privilegiada y que Dios es panameño y tú usas sombrero pintado, entonces hemos tenido eventos muy menores que no han causado situaciones. Ahí quería llegar. ¿Qué tan común, perdóname, qué tan común es que tiemble en Panamá, o los temblores que hemos sentido, de cuántos son? Porque que yo recuerdo, desde que nací he sentido 3, y han sido la madrugada que mi mamá ha entrado, que está temblando, y la cama se movió. Uno sí fue que la cama se movió. Hemos tenido varios Pero hemos tenido varios, porque siempre se escribe, oye, alguien lo sintió, lo sintieron, demás. ¿Qué tan común es para nosotros, o cuántos temblores hemos tenido realmente? Mire, yo no soy especialista en esa área, pero según los especialistas panameños, Panamá es un área altamente sísmica. Pero tenemos la ventaja de que estos eventos, cuando se dan, son de corta duración y su magnitud no ha sido tan grande. En el momento que han pasado, por ejemplo, hace 3 meses atrás tuvimos uno de aproximadamente 6 puntos tanto, pero sí fue de mayor intensidad, exactamente, fue mayormente sentido. Tuvimos la oportunidad de que no fue un evento muy prolongado. Eso nos ayudó, gracias a Dios, definitivamente. Pero sí, tenemos un país que tiene áreas altamente vulnerables, altamente sísmicas. Yo pensaba que no era así. Por ejemplo, la provincia de Chiriquí es altamente sísmica. Nosotros en 1991 tuvimos un terremoto severo en el área de Bocas del Toro. Así que son áreas que limítrofes con Costa Rica que son altamente vulnerables o de sismicidad. Así que es importante saber. Lo que yo siempre le enfoco a la comunidad en nuestras capacitaciones a través del Benemérito Cuerpo Bombero es saber que somos vulnerables, que definitivamente pues como seres humanos viviendo en un país que el cambio climático llegó para quedarse, etcétera, podemos tener algunos eventos sísmicos que nos pudieran tener relevancia en nuestro país. Así que lo importante es saber que debemos de tener un plan familiar, y el plan familiar básicamente es saber qué vamos a hacer si estamos todos en casa, y si no estamos, cómo nos vamos a comunicar, dónde nos vamos a encontrar en un momento dado,
y que todos conozcan el plan. Ya si el evento se da, entonces sí, ya tenemos que buscar la medida de protección. Exactamente. Y hay una situación importante. ¿Qué hacemos después de un sismo? Mire, hay muchas personas por referencia en el último sismo de México que entraron, después del sismo, entraron a buscar documentos. Y lamentablemente las réplicas destruyeron los edificios y estos se desploman y caen. Y aquí fue donde se aumentó la cantidad de fallecidos. Las réplicas siguen por cuánto tiempo para saberlo. Mire, dependiendo de la magnitud del evento, las réplicas van a seguir aproximadamente por 24, 48 y hasta 72 horas después. Sí, pueden ser muchas. El problema es que son seguidas, correcto. Siempre van a ser por lo general de menor intensidad, pero los edificios o las estructuras quedan totalmente debilitadas. En los edificios, y precisamente uno aquí en Panamá compra un apartamento, ¿qué es lo primero que uno debe buscar para prepararse para estos casos dentro de los edificios? ¿Qué uno debe verificar de los edificios que estás comprando en tu nuevo apartamento y qué puntos de referencias debes buscar en caso de esta emergencia? Correcto, importante saber que tienes una escalera de evacuación, tiene que haber... Búscala, ¿dónde está? ¿Dónde está ubicada? Que existan los sistemas de extinción de incendios, porque posterior a un evento sísmico puede haber escape de gas que nos lleve a un incendio. Sabes que la mía se fue la luz hace poco y no prendió. Las luces de emergencia no prendieron, me acabo de recordar. El tipo de ventanas que tenemos, que son en un momento dado, pues estos productos que nos pueden en un momento dado lesionar o causar heridas que pueden llevarnos a situación de riesgo a la vida. Entonces es importante saber eso. Después de un sismo es importante que las personas evacúen el edificio. Durante el movimiento hay que buscar protección, porque salir corriendo no es la mejor alternativa. Si estamos en un edificio, por ejemplo, en un piso 20, ¿qué hago? Se mantiene en el edificio, busque debajo de mesas o de Pero estando muebles. por ahí arriba. El problema es que si empiezas a bajar por las escaleras, el mismo movimiento puede llevarte a una caída y una lesión peor. No mueres por el sismo y mueres por el traumatismo. Eso sí, inmediatamente, después del último sismo que tuvimos, se preguntaba, ¿salimos o no del edificio? Hay que salir del edificio. Hay que salir. Hay que evacuarlo y esperar que las autoridades especializadas en estos menesteres nos indiquen podemos regresar. Tengo una duda. En Panamá, ¿construimos con algún tipo, tiene usted conocimiento? Yo sé que usted no es ingeniero, no sé, especialista, pero tiene usted algún tipo de conocimiento de que nuestros edificios, los que se están construyendo, por ejemplo, ahora tienen algún tipo de tecnología antisísmica o algo por el estilo. Sí, correcto. Ya propiamente de los años 90 por acá, la Sociedad Panameña de Ingenieros Arquitectos y la Cámara Panameña de la Construcción ha adoptado normas internacionales que son aplicables a Panamá porque hay que nacionalizarlas y que en un momento dado pues cumplen con algunos requisitos de construcciones antisísmicas, bases antisísmicas. El material de construcción que se utiliza es un material pues que pudiera resistir. Ojo, es importante algo, no todas las estructuras van a soportar movimientos arriba de 7 y 8. Claro. Todo va a depender de la magnitud del evento y lo prolongado. Sin embargo, sí, ya la gran mayoría de estos edificios cuentan con esta tecnología. Bueno, mi edificio es de mucho antes, así que estoy en problemas. Importante, quería consultarle, ya para terminar, prometo que es mi última pregunta. Allá voy, producción dice, bueno, acabamos la conversación y estos dos peleando. Nosotros peleando de que la última pregunta, mira, en México casualmente hay que volver definitivamente. Volver cada semana. Él viene cada semana, por supuesto, él viene. En México tienen este sistema que es una alerta sísmica, que lógicamente no es que es 15 minutos antes, tampoco es así, sino es que se registra el sismo y hay un efecto subterráneo, una alerta que emite pues unos escasos segundos antes de que el sismo llegue, alerta a la ciudad, alerta de que va a haber un sismo. Es demasiado costoso, podría llegar a todos los países de Latinoamérica. Es que en este aspecto hay que mirar los costos versus el beneficio, no importa cuánto pueda costar, porque son, definitivamente en México fue fundamental. Aquí hubo un evento importante, rapidito les explico. Ese día se estaba llevando a cabo un ejercicio anual que se hacía por el aniversario del terremoto del 85. Sin embargo, estas alarmas sonaron a tal punto que las personas ya habían evacuado y cuando empieza el sismo vuelven a sonar y muchas personas volvieron a hacer mera casualidad. Entonces, ¿qué pasa? Eso ayudó a que una gran cantidad de la población pudiera evacuar los edificios y evitáramos mayor cantidad de víctimas. Así que es como una alerta que viaja más rápido que la onda del sísmica y es genial. Deberíamos implementarlo en muchos países, en todos. Y también después la alerta del tsunami, también que hay que recordarlo. Una última pregunta. En la ciudad he encontrado muchísimos letreros últimamente que dicen punto de encuentro. ¿Tiene que ver algo con esto? Correcto. ¿Qué significa? Esos son los puntos seguros donde las personas una vez evacúan deben de llegar y ahí son censados para saber que todos pudieron evacuar de manera efectiva el edificio. Así que eso es fundamental. Eso es fundamental. Entonces ya saben, donde ustedes viven siempre busquen ese letrerito donde está punto de encuentro. Lo encuentran las personas que viven en Parque Lefebvre. En cada esquina en Parque Lefebvre hay uno que dice punto de encuentro. Algo importante para recalcar aquí, pues sabemos que estamos cortos de tiempo.
En cualquier caso de emergencia que se tenga que evacuar, esos son los puntos. Incendios, sismo, vientos fuertes o tormentas Vieron que era buena. que sean fuertes. Oye, pero que yo en un no momento sabía, dado, me bueno, gusta. no en tormenta se evacúa, pero Lo sí voy a en buscar. sismo y en incendios, Bueno, esos en son los puntos. inundaciones también. O en inundaciones llegar a puntos seguros. Muchísimas gracias. Ya para terminar, recuérdenos los números para llamar en caso de estas emergencias y cuando pasa uno de estos sucesos y necesitamos el apoyo de algo. Correcto, en el caso del Cuerpo de Bomberos, la línea de emergencia, el 103, y también están los números de las otras instituciones que mantienen la Fuerza de Tarea Conjunta y nosotros tenemos comunicación inmediata. Así que en caso de emergencia, el Benemérito Cuerpo de Bomberos siempre estará para Esa servir. ahí. Muchísimas gracias y por eso es que nosotros tenemos este segmento semana tras semana para prepararlos en Gracias, caso de una capitán. emergencia. No somos alarmistas, somos precavidos.